predicáramos. Tuve la fortuna de predicar una palabra poderosa, una palabra que, siendo tan buena, el pastor Carlos me ha pedido que la manifieste en todos los lugares que pueda. Por lo tanto, he venido a compartirles hoy esta palabra, pero antes de disfrutar de ella, vamos a orar para que sea el Espíritu Santo, tomando mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, para poder traerles a ustedes palabras direccionadas del Santo Espíritu de Dios y no palabras de hombre. Feliz y gozosa de estar en este lugar, porque tengo la fortuna de a tan poco tiempo de haberme convertido, de estar en este lugar santo. No todos tienen esa fortuna, porque muchos se convierten, pero no tienen el privilegio de estar en este lugar precioso, en un altar, predicando la palabra. Y es que el Señor me dio dones desde el vientre de mi madre. No sabía yo que tenía que rendir frutos a la iglesia, al reino de los cielos, a esta edad. Hoy he venido a hablarles de una palabra que sirve para todos. Y la palabra se titula de esta manera: el desierto, lugar de revelación. Y lo repito, el desierto, lugar de revelación. A todos nosotros se nos ha dicho desde niños que cuando pasamos por momentos duros y difíciles, fracasamos. La que se divorció está viviendo un fracaso. La que se le murió el esposo y quedó viuda está viviendo un fracaso. Y así se nos va diciendo a lo largo de nuestra vida. Si perdimos en el examen y no pudimos aprobarlo, fracasamos. Pero resulta que no. Eso es un lugar de desierto. Las pruebas, los procesos, es un lugar de desierto que tiene un objetivo precioso. Pero a veces el ser humano no lo entiende y es por eso que no tiene la victoria. Y esta situación de vivir, de pasar por ese desierto y por esa prueba, depende más de nosotros cómo la tomemos que del Señor. Y les digo por qué. Porque Él es un caballero y respeta la decisión que usted tome con su vida. Y yo hoy he venido a predicarles una palabra, no la vi en la televisión, no la leí en la Biblia. La palabra que yo hoy he venido a predicarles, yo la viví. Es una palabra que se ha cumplido en mí, porque el Señor me ha hecho pasar por el desierto, me ha hecho pasar por el proceso para que yo pudiese buscarlo y enamorarme de Él, porque Él tenía conmigo un propósito que no se había podido cumplir, porque yo estaba enamorada del mundo y de los placeres del mundo, de lo que el mundo me ofrecía, pero asimismo como me daba placeres, me destruía, y sabemos que la carne para nada aprovecha. Esta carne me llevaba a las piscinas, a las playas, a las discotecas, a las fiestas, a los amigos que tenían dinero, vamos a pasear por aquí, vamos a viajar por allá, pero cuando regresaba a mi casa, estaba más vacía que como me había ido. Tal vez en aquel tiempo el perfume era más caro, pero en ese momento yo estaba inmunda, estaba en el mundo y estaba perdida. Estaba en un camino que no tenía un final bueno. Y el Señor dijo, necesito llamar la atención de esta mujer. Necesito conquistarla para el reino de los cielos. Y Él puso quebranto en mi vida. Permitió que yo pasara por ese desierto, ese lugar bendito de revelación que todos ustedes le temen. Y yo también le temía, pero a mí me tocó pasar por ese desierto. Y bendito aquel que conoce ese desierto, porque en ese lugar de desierto y de dolor usted va a obtener la revelación de Cristo. Y a su nombre, ¿cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En ese lugar de desierto y de revelación, lo podemos conocer a Él como proveedor, como sanador, como protector, como amigo, como pastor. Entréguense de lleno a superar ese proceso y a descubrir el corazón de Dios. Yo no he venido a decirle a ustedes que el proceso, la prueba, el desierto es cómodo o es fácil. No lo es. Todos nosotros en algún momento de nuestras vidas hemos atravesado un momento difícil, pero un momento difícil no es el desierto. Yo atravesé el desierto. He venido a decirles a ustedes que yo vengo a predicar, que yo vencí la muerte, pero no con fuerzas de hombre. Yo vencí la muerte con el poder que Cristo Jesús depositó en mí.
porque ya yo estaba escrita en el libro, pero no de la vida, sino de la muerte. Y Satanás ya tenía mi alma apartada para el sepulcro y yo me iba a perder. Y es entonces cuando yo me enfermo, llegan todas las situaciones a mi vida. Me faltó el dinero, me faltó la salud, estaba a punto de divorciarme, tenía dolor en mi alma y además estaba enferma. Tenía una enfermedad que no sabía que era, cómo se llamaba, porque ningún médico daba con esa enfermedad. Y empecé a sentir dolor y quebranto. Y los amigos se fueron. Aquellos amigos que decimos, él es mi amigo. Pero cuando viene la circunstancia difícil, ellos son los primeros que se van. Aquellos con los que compartimos tragos, almuerzos, viajes, lujos, ellos se van a ir. Y ellos lo van a dejar a usted solo. Y es ahí donde nosotros decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Solamente nos queda una sola opción. Y es así como yo me dije. Solamente me queda un amigo, una opción. Su mamá se va a cansar, porque mi mamá se cansaba de mí. Cuando yo no podía comer, cuando ya no quería comer lo que me daban. Mi esposo se cansó de mí. Mi hijo se burló de mí. Todos me despreciaron. Sentí el dolor que nunca había sentido. El quebranto verdadero que trae el Espíritu Santo. Él me mostró su amor y su misericordia. Y en ese momento le doy las gracias. Viví un dolor, un quebranto tan fuerte que no toda persona puede superar. Yo descubrí que el Señor nos ha dado una fuerza y una fortaleza más grande de lo que usted cree. Yo fui más valiente y fuerte de lo que yo creía que era, pero no porque yo tenía eso en mí. El Señor lo había puesto en mí y yo lo descubrí porque me tocó ser fuerte, valiente y esforzada. Esa palabra se cumplió en mi vida. Cuando en mi casa nadie era cristiano, mi esposo iba a la iglesia y creía, pero él no sentía ese amor por el Espíritu Santo que a mí me tocó desarrollar en una semana. Yo no les quiero contar a ustedes cuántas veces yo le pedí perdón al Señor. Yo pasé noches enteras pidiéndole perdón al Señor por haber vivido 39 años en el mundo, 39 años perdida de la salvación, 39 años escuchando al príncipe de las tinieblas, 39 años sirviéndole a él. Y no es nada fácil, porque una vez que usted está en esa cárcel, para salir de esa cárcel no es nada fácil. Es un trayecto peligroso, es un trayecto muy difícil de atravesar, pero solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Y yo he venido a decirles a ustedes que cuando nos toque atravesar el desierto, el Señor nunca nos va a dejar. Y los voy a invitar a que busquemos la palabra en Cantares, capítulo 8, versículo 5. Qué bueno es el Señor. Leamos el versículo en su primer párrafo. Leemos la palabra en el nombre del Padre, bajo la santa unción del Espíritu Santo de Dios, y dice así: ¿Quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? Esta palabra nos dice que nosotros en el trayecto largo de ese desierto, vamos a ir recostados sobre el hombro de nuestro amado. Y nuestro amado es el Espíritu Santo. Nuestro amado es ese poderoso, sobrenatural, que nos lleva a pasar por lugares peligrosos, por lugares oscuros, por lugares de dolor, pero no va a pasar nada, porque vamos recostados en su brazo. Vamos con dolor, cansados, pero vamos a pasar el trayecto, porque vamos recostados en su brazo. Pueden sentarse. La prueba es el paso del desierto a la tierra prometida, en el que verás la mano de Dios obrar si tú lo buscas de todo corazón. Y vemos una historia en la Biblia que cuando me convertí, empecé a leer el éxodo del pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Egipto y le tocó atravesar ese desierto para la tierra prometida. Este pueblo de Israel, por su dura cabeza, no llegó completo a disfrutar de esa tierra prometida. Y nosotros tenemos que tomar este ejemplo
pero como ejemplo bueno, porque ellos no lograron completamente el objetivo. Prácticamente lograron entrar a esa tierra prometida por misericordia, porque ellos fueron hombres incrédulos, hombres de cabeza dura, murmuradores, se quejaron de ese proceso que estaban viviendo, se quejaron de ese desierto que estaban atravesando, se quejaron del hambre, de la sed, tuvieron incredulidad, y es por eso que muchas personas hoy en día mueren en el camino al desierto, porque su fe no es suficientemente la necesaria para que puedan atravesar ese duro desierto. Vamos a la palabra en Josué 4:21. Y dice la palabra, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren, ¿qué significan estas piedras? Así nosotros nos preguntamos siempre, ¿qué significa esta prueba? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy atravesando este duro desierto? ¿Por qué ha venido este proceso a mi vida? ¿Por qué a mí, si yo no merezco esto? Decimos nosotros que no lo merecemos. Y dice el versículo 22, declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco por el Jordán, porque Jehová, vuestro Dios, secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habías pasado a la manera que Jehová, vuestro Dios, lo había hecho en el mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová, vuestro Dios, todos los días. Y Josué dice en estos versículos que el pueblo de Israel atravesó ese lugar mojado, un mar. Nosotros vemos hoy en día que para atravesar un mar hay que usar un barco, una lancha, cualquier cantidad de cosas para poder atravesarlo. Pero en aquellos tiempos el Señor hizo que ese mar secara para que ellos pudiesen atravesar. Asimismo Él hace con nosotros cuando estamos atravesando ese desierto. Nosotros tenemos muchas preguntas. ¿Cómo va a suceder? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Cómo me voy a sanar? ¿Cómo mi esposa me va a perdonar? ¿Cómo mi hijo va a sobrevivir con una enfermedad incurable? ¿Cómo voy a lograr lo que estoy esperando si es algo tan difícil? Porque nosotros empezamos a cuestionar la fuerza de Dios y empezamos a poner planes de hombre que puedan resolver esa dificultad que nosotros estamos viviendo. Pero no podemos empezar a hacer nosotros planes, porque el que va a resolver su problema, el que va a hacerlo atravesar por ese desierto sin que usted muera en el camino, no es un hombre común, es un ser sobrenatural y sus fuerzas son sobrenaturales. No tiene la misma manera que usted de resolver las situaciones, las adversidades que a usted se le van a presentar. Y es muy importante la fe. Por eso es que dice la palabra, la fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que aún yo no veo. Vamos a la palabra en Josué, capítulo 3, versículo 7. Y dice la palabra, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Él le hizo una promesa en este versículo a Josué, porque él había estado con Moisés cuando Moisés tenía la tarea, el objetivo de acompañar al pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida. Había quedado como sucesor Josué, y Josué tal vez tenía miedo, tal vez tenía dudas, pero el Señor le estaba diciendo en este versículo, así como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y el Señor también nos dice a nosotros, como Él estuvo con Josué, como estuvo con Moisés, así también va a estar contigo. No te va a dejar solo si tú lo buscas. Cuando el Señor te permite pasar por un desierto, al salir siempre, siempre, siempre te va a dar la bendición, te va a dar la victoria.
Vamos a buscar en la palabra en Éxodo 16, versículo 2. Miren, así como este pueblo de Israel murmuró, se quejó en el paso del desierto hacia la tierra prometida, así nosotros también nos quejamos. Todos nosotros nos hemos quejado, nos cansamos, nos quejamos de la situación, queremos tirar la toalla, queremos abandonar en el camino y a veces hasta le decimos, Señor, no sé si mejor me muero porque así no quiero vivir. Es muy duro, es muy fuerte, tengo mucho dolor. ¿Será que es mejor que yo parta de este mundo? Porque ya ahí ha venido el desánimo, el cansancio, la queja, la duda. Y fíjense lo que dice esta palabra en Éxodo 16, 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, porque en este momento Moisés y Aarón los llevaban a la tierra prometida. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando no nos sentábamos a las ollas, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Tremendo como el pueblo de Israel, sabiendo que el Señor había dado una palabra y que los iba a conducir a una tierra prometida, de la cual fluye leche y miel, ellos tuvieron duda, se quejaron, murmuraron y hasta desearon haber muerto en Egipto, porque no creyeron la palabra, la profecía que el Señor les había dado, de que en aquella tierra se iba a acabar el dolor, de que en aquella tierra no iba a haber más hambre, de que en esa tierra iban a tener todo lo que necesitaban. Y así está el mundo, creyendo que un médico lo puede sanar, creyendo que el dinero le puede resolver los problemas, creyendo que un amor puede llenar su corazón, un amor de esposo. Pero usted está equivocado. El único que llena los corazones es el Espíritu Santo de Dios. El único que puede llenar un ser es el Espíritu Santo de Dios. Una persona puede tener la mejor casa, el mejor carro, el esposo que la quiera, puede tener muchos hijos, pero allí va a haber un vacío si no está la presencia del Espíritu Santo. Va a haber siempre ese vacío porque nadie es tan fuerte y tan valiente para poder vivir sin la presencia de Dios en su vida. Siempre va a venir una circunstancia que no va a saber cómo resolver ni cómo enfrentar, porque está viviendo en el mundo y no conoce al que todo lo resuelve por fuerza sobrenatural, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. El que a nadie le pide porque todo lo tiene, el que todo lo sabe, el que todo lo puede, el milagroso. ¿A quién más le iría yo a pedir? ¿A quién más sino a Él? ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora usted se preguntará, ¿por qué en el desierto? ¿Por qué el Señor no me saca de donde yo estoy sin pasarme por ese desierto? ¿Por qué tanto dolor? Así como yo me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que pasar por esto? Pues en el desierto solamente vas a estar tú y el Espíritu Santo. En ese desierto no hay música, no hay ruido, no hay ayuda, no hay amigos, no hay compañía. En ese desierto no hay opciones. La única opción que vas a tener es clamarle a Él. En ese desierto, el único botón de ayuda, el único socorro va a ser el Espíritu Santo de Dios. El Rey de Reyes y el Señor de Señores, el que todo lo resuelve. Por eso Él te deja pasar por ese desierto. Por eso Él permite que en ese lugar apartado tú puedas llegar. Vas a sufrir, ciertamente, pero hay gente que dice, Dios no es malo, Dios no va a mandar a alguien a sufrir, porque Dios no es malo, Dios es un ser bueno. Pero yo les digo por mí, si el Señor no hubiese permitido que yo pasara por ese desierto, yo no estuviera aquí. Hoy estuviera en una piscina tomándome no sé cuántas cervezas. En el mundo estaría perdida aún. Era necesario ese desierto, lugar de revelación. Entonces en ese desierto Él va a vaciar lo que hay en ti.
Como una vasija te va a tomar y va a decir, voy a sacar todo lo que el mundo puso en ti. Voy a sacar la maldad, voy a sacar la drogadicción, voy a sacar el alcohol, voy a sacar la prostitución, voy a sacar esos malos deseos, voy a sacar todo lo que el mundo puso en ti. Necesito vaciar esa vasija. Te va a dejar vacío, te va a quitar todo lo que el mundo puso en ti y que nada de lo que el mundo pone en nosotros es bueno. Y luego de que Él te vacíe, Él te va a llenar. Te va a llenar de vino nuevo si tú se lo permites. Si tú le abres tu corazón, Él va a poner en ti cosas buenas que el hombre por sí solo no puede tener. Porque esta carne está llena de maldad. Esta mente sin Cristo está llena de maldad. La carne para nada aprovecha y tenemos una lucha diaria con la carne. Tenemos una lucha diaria porque la carne siempre me dice, haga esto, y yo digo, pues no, yo soy cristiana. Haga esto otro, yo soy cristiana. Te recuerdo que yo me salí del mundo. Y a mí el que me diga que no lucha con la carne es porque ya murió. Vamos a luchar con la carne hasta el día que partamos de este mundo. Y a veces escucho personas en el mundo que me dicen, yo no voy a la iglesia, pero yo no soy mala. Yo soy buena, yo tengo buen corazón, yo ayudo a la gente. ¿Saben qué? Hay gente que tiene menos maldad que otra, pero todos los que no han conocido a Cristo tienen maldad, porque la palabra dice que no hay ni uno bueno, y nosotros para poder vencer esa maldad tenemos que conocer a Cristo, y tenemos que ser quebrantados necesariamente para que el Señor obre en nuestras vidas y nos pueda transformar. Y a su nombre, ¿quién vive? Vamos a buscar en la palabra Primera de Tesalonicenses 5:16. Fíjense lo que dice el Señor. En medio de la prueba, del proceso, del desierto, de la dificultad, es un tiempo difícil, duro, de dolor, de tristeza, de necesidad, de enfermedad. Es difícil que una persona en medio de tanto dolor pueda estar feliz. Pero miren lo que dice la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:16. Estad siempre gozosos. Y vuelvo a repetir, siempre gozosos. Aún en la prueba, aún en el desierto, aún en la dificultad, están siempre gozosos. No se dejen robar el gozo por aquel que viene a sembrar cizaña. No se deje robar el gozo por la vecina que le trae brollo. No se deje robar el gozo por su hijo, ni por su esposo, ni por su familia. No se deje robar el gozo de Cristo por nadie. Nadie me roba el gozo que tengo yo. Y dice el versículo 17, orad sin cesar. Y el 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Quiere decir que si yo estoy atravesando una prueba es porque fue voluntad de Dios. Si yo estoy en el proceso, en el desierto, fue voluntad de Dios. ¿Quién soy yo para cuestionar esa voluntad que tuvo el Señor de que yo pasara ese desierto? Entonces esa era su perfecta voluntad. Pero dice el versículo 19, no apaguéis el espíritu, no apaguéis el espíritu. Y ahora quiero compartir con ustedes una parábola. La parábola del Salmo 103, versículo 4 y 5. Vamos a buscar el Salmo 103. Fíjense lo que dice el Salmo 103. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, ese es Jehová. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando yo leí este versículo hace días atrás, yo me pregunté, ¿cómo se rejuvenece el águila? Porque no tengo conocimiento. Y voy a investigar cómo se rejuvenece el águila. Y me quedé sorprendida, porque yo viví eso. Aún lo estoy viviendo.
Estoy terminando de atravesar. Entonces leo otra vez el versículo: el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hay una leyenda que creo que es cierta porque la palabra dice que te rejuvenezcas como el águila, y si dice la palabra es cierta. Fíjense que hay una leyenda que dice que el águila se rejuvenece, se autorrejuvenece a los 40 años. Mi proceso empezó a los 39, ya tengo 41. El águila se autorrejuvenece, va a un lugar solo, apartado, a un desierto, a un lugar sin compañía, para golpear contra una roca su pico hasta arrancarlo. Lo golpea, lo golpea, lo golpea para arrancarlo. Y una vez que él termina de golpear su pico, este cae y espera que él se restaure, vuelva a nacer pico en el águila. Cuando ya él tiene el pico nuevo, se va a arrancar las pezuñas y se va a arrancar las plumas. ¿Por qué? Porque a los 40 años ya su cuerpo ha empezado a dar señales de inutilidad. Así como a mí, a los 40, a los 39, ya mi vida empezó a dar señales de inutilidad, ya no era útil. Para Dios no estaba siendo útil. O yo cambiaba, o era restaurada, o el Señor me iba a cortar de esta tierra, porque no estaba dando frutos. Entonces el águila, después de arrancarse el pico, se corta las pezuñas, se las arranca, se arranca las plumas. Y este proceso que el águila tiene que atravesar dura 5 meses. Un tiempo en el que prefiere estar solo, apartado, pasando su dolor, pasando su quebranto, pasando este tiempo de transformación. No hay amigos que le acompañen, según lo que investigué. No dice la leyenda que está con los hijos, que está con la pareja, que está con otro. Dice que es un lugar apartado, donde descansa en medio de ese proceso para poder ser restaurado. Y después de esto, el Señor, digo el Señor porque el Señor es el dueño de toda la creación, le extiende un tiempo de vida de 30 años más, para sumar el tiempo de vida completo del águila, que son 70 años. Y así hizo el Señor conmigo. Yo estaba a punto de ser cortada de esta tierra, pero Él extendió mi tiempo de vida, no sé por cuánto tiempo más, pero espero que sea mucho más de 70. Ahora bien, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué el Señor usa este ejemplo en el Salmo 103 de que te rejuvenezcas como el águila? ¿Por qué? Él usa esto como un significado espiritual, porque nosotros necesitamos desprendernos de hábitos que el mundo nos enseñó, que nos dijeron desde pequeños muchas mentiras que el mundo tiene. Nos dijeron que si no bailábamos música mundana somos aburridos, somos amargados, que si no tomamos alcohol no estamos en la onda, no estamos en nada. Y a Dios le desagrada todos los vicios del mundo. Entonces es necesario que nosotros nos desprendamos de esos hábitos, de los vicios, del resentimiento, del dolor, del rencor, de la droga, del alcohol, de las malas amistades, de nuestro mal vocabulario, de nuestra mala manera de vivir. Y así nos compara como las águilas. Entonces, este cambio es doloroso, pero es sumamente necesario para volver a renacer. Porque si el águila no pasa por este proceso de dolor que dura 5 meses, cuando llegue un tiempo que ya sus garras están torcidas, no lo va a dejar comer. Y su pico se dobla de manera que le va a llegar al pecho y no lo deja alimentarse y va a morir. Después de esos 40 años, al corto tiempo va a morir. Y así me pasó a mí. Y así le va a pasar a usted si usted no se agarra de Cristo y está atravesando un desierto. O si ya lo atravesó, bueno, gloria a Dios. El cambio es doloroso, necesariamente. Renovarse implica tomar decisiones trascendentales para traer una transformación genuina y original para cada uno de nosotros. ¿Y por qué el cambio es necesario? Porque si no, no vamos a poder funcionar. Hay gente que llega a los 90 años y muere sin Cristo, y es una vida perdida. El Señor no le cortó la vida, pero por misericordia. Pero se fueron, ¿dónde? A las tinieblas.
sin la salvación, sin ese carnet que nos da el Señor cuando llegamos a Él, si nos mantenemos firmes para ganar la salvación. Tenemos dos alternativas, como le decía a una clienta que estaba atravesando un proceso de mucho dolor. Ella me dijo, ¿qué hago? Y yo le dije, tienes dos opciones. Si te rindes, puedes ir hasta el puente y te lanzas. Y tienes una segunda opción. ¿Cuál? Luchar, batallar, persistir, aguantar, tener fe, permanecer en la esperanza. Y ella me dijo, me quedo con la segunda. Y yo le dije, te apoyo. Y hoy en día me da las gracias. Porque en ese momento, cuando yo la atendí, yo todavía también estaba un poco enferma. Y la primera opción no le gustó mucho. Y a ninguno de nosotros nos gusta. Es triste, muy triste. Entonces, son aproximadamente 5 meses de cambio para el águila. 5 meses de dolor para el águila. Pero el tiempo de transformación que usted necesita, solo lo sabe el Señor. El tiempo de transformación, de dolor, de quebranto, de desierto, de proceso que yo necesité, seguramente era más largo que otros, porque el Señor sabía todo lo que tenía que quebrantar en mí, todo lo que en mí no servía. Pero es necesario que en ese tiempo usted haga 3 cosas. La primera es que tome una decisión. Usted se le va a preguntar con quién se va a quedar. ¿Con el Rey de la Luz, con el Rey de Reyes o con el Príncipe de las Tinieblas? No, pero es que ella va, pero es que yo lo voy a pensar, y si lo piensa, y mientras lo piensa se muere. Yo tomé una decisión. Yo me convertí a Cristo de un lunes en la mañana para un lunes en la noche. Era necesario, tomé una decisión violenta, trascendental, una decisión brusca. La segunda que tenemos que tener, la segunda afirmación que tenemos que tener durante el proceso es la paciencia, porque no sabemos el tiempo que vamos a estar en esa prueba. Muchas veces el tiempo depende de nosotros, a veces no. Lo más difícil del tiempo de prueba, escúcheme bien, no es la prueba, sino el tiempo que permanece la prueba, el tiempo que permanece el dolor, porque uno se pregunta, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo voy a terminar de sanar? ¿Cuándo voy a volver a trabajar? ¿Cuándo voy a volver a tener dinero? ¿Cuándo voy a recuperar mis amigos? Y no, el Señor me dijo, no los vas a recuperar, porque nunca fueron tus amigos. Y no te voy a dar dinero que no necesites, te voy a dar dinero cuando estés lista para administrarlo bien. Y ahora tengo todo lo que necesito, como lo que quiero, vivo como quiero, porque el Señor me enseñó que a través de la obediencia puedo tener todo lo que yo quiero que sea bueno para mí, bajo la voluntad del Todopoderoso. Y la tercera afirmación que tenemos que tener durante ese desierto es enfrentar ese desafío. En estos días le decía a un hermano que me estaba pidiendo oración, y él me decía, hermana, necesito que ore por mí. Y yo le preguntaba, dígame, ¿cuál es su problema para que oremos? Pero es que yo no le puedo decir, o sea, sí le puedo decir, pero, o sea, no quiero ahondar mucho en el tema porque la gente se burla. Y yo le dije, cuando yo estaba en el desierto, en la prueba, a mí no me interesaba si la gente pensaba que yo estaba loca. A mí me atacaban los demonios y a mí no me da pena decir eso, porque puede ser que en el mundo todos tengan un demonio, pero ellos no lo saben. Yo lo descubrí y lo vencí con Cristo. Y yo le decía, hermano, a mí no me importa lo que la gente piense. Dígame cuál es su problema para poder ayudarlo. Él no está enfrentando el desafío porque tiene miedo, porque tiene pena, porque está mirando al que está al lado. Cuando yo iba a la iglesia buscando del Señor, yo lloraba, yo clamaba, lloraba, llegaba temprano, era la última que me iba, aguanté desprecio. Mi esposo a veces no quería ir a la iglesia y yo no podía manejar, me sentía mal. Y yo le rogaba, le pedía, llévame por favor, llévame. Y él me llevaba. Pero aguanté desprecio. Pero hoy he obtenido la victoria, he vencido porque he decidido que ese desafío yo lo iba a ganar. Yo decidí que la victoria era mía. Yo estaba anotada en el libro de la muerte, pero me pasé al libro de la vida y fue doloroso. Un ataque espiritual de demonios no es cualquier persona que lo aguanta, porque en medio de ese ataque, si usted no tiene la palabra, usted desea morirse y no puede, porque yo lo viví en los primeros momentos.
Es tan doloroso, tan perturbador, que llega un momento en que usted no sabe si está vivo o muerto. Cuando yo empecé a aprender a orar y a predicar y a dar la palabra y a proclamar, a empezar a echarle fuego a través de la oración a esos demonios, entendí que la batalla era peleando. Nadie gana un juicio si no va a él. Usted quiere ganar un juicio, si está en el juicio, vaya al juicio, diga lo que tiene que decir. Así me pasó a mí. Yo fui a mi juicio y le dije, Señor, yo presento en este juicio mis pecados. Yo hice esto y esto y esto. Sí, yo no servía, le servía a Satanás. A él le servía, pero ahora estoy aquí. Y tú pagaste por mí en la cruz del Calvario. Y me hiciste santa, y me hiciste salva. Y cuando alguien me dice, tú ahora eres cristiana, y yo le digo, sí, pero yo no los dejo terminar, sí, pero yo antes era una basura, pero ya no soy. Yo ahora estoy con Cristo. Yo no los dejo terminar para que no se avergüencen. Ellos se van a pensar que ellos me van a humillar a mí. Para nada, yo tengo que aceptar lo que yo era antes, pero ya no soy. Por eso voy a la iglesia y los invito a ellos también que vayan a la iglesia y puedan vivir ese proceso y esa transformación. Ya esos demonios no me atacan, esos demonios huyeron a atacar a aquellos que me atacaban a mí. Cristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y toda rodilla se dobla ante su presencia. Si usted está enfermo, el Señor lo va a sanar. Si usted necesita dinero, el Señor le va a proveer. Si su esposo se ha ido de la casa, Él va a volver si usted le clama a Cristo. Si tiene un problema en su familia, el único que lo puede resolver es Cristo. Y yo tengo tanta fe, para testimonio de los que no lo saben, que tengo, según dice la ciencia, una enfermedad de muerte, pero yo he creído lo contrario. Y yo he decidido no tomar un tratamiento que la ciencia dice que me va a sanar. Pero si cuando yo estaba en las garras de Satanás, ya el Señor me sanó. ¿Usted cree que a mí me va a salvar un medicamento? A mí me va a salvar Cristo porque yo lo creo. Y a su nombre, ¿quién vive? Vamos a orar en esta mañana para darle las gracias al que ha venido a salvar a la humanidad. Vamos a orar. Quiero pedirles en esta mañana, antes de orar, que vayan reflexionando. Aquellos que aún no han aceptado a Cristo, hoy está la puerta abierta. Y les voy a repetir las palabras que hace 15 años una hermana me dijo, en un lugar que yo llegué, me dijo, hermana, el Señor me acaba de decir, no sé quién es usted ni cómo se llama, pero el Señor sí la conoce. Que no espere el peor momento de su vida para buscar al Señor. Esa palabra en un instante me dio temor, pero apenas yo volteé, yo me olvidé de esa palabra. Si usted hoy no ha aceptado al Señor, hoy he venido a decirle que usted no sabe dónde va a despertar mañana, cómo va a estar mañana, pero hoy está la puerta abierta. Si usted no ha hecho la oración de fe, hoy está este altar disponible para que el Señor nos reciba, así como me recibió a mí, así como me salvó a mí, así como Él creyó en mí. Yo no creía en Él cuando estaba en el mundo, porque andar en el mundo es no creerle a Cristo, pero Él, sabiendo lo que yo era, estando en la inmundicia, Él sí creyó en mí. Él dijo, yo veo en ella un potencial, yo veo en ella los dones que yo puse, yo veo en ella una mujer de Dios, una predicadora, yo veo en ella una mujer de autoridad. Ni siquiera yo misma lo creía, porque ahora sé que cada vez que hablo y que decreto una palabra poderosa, los demonios huyen. Sobre mí hay una profecía y yo la creo, y yo no me voy a morir, estoy en paz, duermo en paz, vivo en paz, camino en paz, vivo en oración, porque yo creo que el Señor ha extendido mi vida como las águilas, hizo en mí como un águila. Yo perdí todo, me puso hasta ropa nueva, porque cuando perdí 20 kilos de peso tuve que botar toda la ropa que usaba en el mundo. Boté muchas cosas que el mundo me había regalado, que habían traído vacío a mi vida. Y pasar por el desierto y venir a Cristo y atravesar esa puerta es difícil, porque los demonios me impedían entrar a la iglesia. Y un día recuerdo que Satanás me dijo al oído, te va a dar un infarto porque tienes taquicardia y te vas a morir. Y yo le respondí a ese demonio, si me voy a morir en el altar,
me voy a morir con Cristo y mi alma se va a salvar, porque tú no me vas a impedir que yo busque al único que me puede salvar, al único que me puede sanar. La medicina no me daba una respuesta y no confiaba en la medicina, no confiaba en hombres. Todos se acostaban a dormir en mi casa porque mi mamá no conoce a Cristo. Ella cree, pero no lo conoce, no ha tenido un encuentro con Él. Recuerdo que un día le dije, ora, y ella me dijo, yo oro. Y yo le dije, pero yo necesito que tú busques al Señor de todo corazón. Y ellos se acostaban a dormir. Y yo batallé y gané mi batalla, mi pelea, orando. Estaba de rodillas, me dormía, volvía a despertar y viví ese tiempo de batalla orando. Yo caminaba orando, subía las escaleras de la fiscalía orando, las bajaba orando, iba a un tribunal y oraba. Vivía, como dice la palabra, orad sin cesar. Recuerdo que la pastora Aura me dio una palabra una vez profética que me dijo, el Señor me está mostrando que tú te das automotivación, te das palabras de fuerza. Ciertamente yo le hablaba a mi cerebro y yo decía, sí vas a poder, sí vas a poder. Satanás me decía por otro lado, mira ese estadio, cómo caminan las mujeres que vienen a hacer ejercicio, no vas a caminar. Yo ese día lloré y yo dije, sí voy a caminar, porque no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Y fui a ese estadio. Le dije a mi esposo, sin fuerza, no tenía fuerzas, no tenía ganas, pero tenía la voluntad, que es más importante. Y fui a ese estadio y me costó dar una vuelta. Y al siguiente día vine y di 2. Y al siguiente día di 3. Y cuando ya vine a ver, di 10 vueltas. Y yo no me voy a morir. Y ya después no era caminando, sino que era corriendo. Era corriendo. Y yo le dije a Satanás, no pudiste conmigo, no vas a poder. Porque conmigo está el que todo lo puede. Yo te voy a demostrar que lo que tú dijiste que ibas a hacer conmigo no lo vas a poder cumplir. No me vas a ver más nunca en una discoteca. No me vas a ver más nunca con una cerveza en la mano. No voy a frecuentar más nunca las amistades. Voy a frecuentar la casa de Dios. Ahora me da gozo. Yo oro cuando voy a un servicio. Yo lloro de emoción. Lloro de gozo porque yo digo, Dios mío, estaba con los ojos cerrados allí en mi puesto y abrí los ojos y me vi en este lugar y yo dije, Dios mío, qué bueno eres tú. Es una fortuna. El que cree que no necesita de Cristo está equivocado. Y el Señor, yo le pido en esta mañana que le revele a cada uno de ustedes lo necesaria que es la presencia del Señor en cada uno de nosotros. Es sumamente necesario, importante. El que vive sin Cristo está muerto. El Señor me mostró una visión despierta. Yo me estacioné en un semáforo para esperar que la luz cambiara y todas las personas que atravesaban estaban en esqueleto y el Espíritu Santo me dijo, ellos están caminando porque su corazón está latiendo, pero su espíritu está dormido, están muertos, están vivos pero mueren en este momento, están muriendo porque no tienen al que salva, al que sana, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Si hay alguien en este lugar que desea hacer la oración de fe o desea reconciliarse ante el Señor, está abierto este altar para recibirlos. A su nombre sea toda la gloria y toda la honra, y quiero orar en este momento para darle las gracias al Señor por esta palabra, para darle las gracias al Señor por esta obra maravillosa que me ha recibido, por este ministerio poderoso. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy las gracias por cada alma que hoy has traído. Gracias, Señor, porque me has permitido dar palabra direccionada del Espíritu Santo. Gracias, Padre bueno, por todo lo que has hecho en nosotros. Hoy pudimos haber despertado en un hospital, pero por tu amor y tu misericordia estamos en este lugar. Hoy pudimos haber despertado con dolor, pero hoy estamos llenos de gozo y de amor. Por misericordia nos das los que hemos perdido. Tú, Señor, pagaste en la cruz del Calvario para sanarnos y librarnos de la muerte, del dolor y de la enfermedad. Tu fe hoy será renovada. Como las águilas te vas a renovar y va a venir un tiempo de vida extendido para servirle a Cristo Jesús. Porque cuando yo moría di esa palabra de compromiso, Señor, si me dejas viva yo voy a servirte y aquí estoy sirviéndote. Rey de Reyes y Señor de Señores,
Bendícenos con toda bendición que dice tu palabra. Yo bendigo este templo, bendigo a los pastores de esta iglesia, a la pastora Aura, al pastor David. Bendigo este lugar precioso y tú dijiste que todo lugar donde llegara tu presencia, todo lo seco iba a reverdecer. Y yo decreto que todo lo que haga falta en este lugar es suplido. Así como me diste a mí, le vas a dar a este lugar. El piso de este lugar se va a poner. Y va a ser un piso hermoso, un piso preparado para danzar. Nada va a faltar en este lugar. Aires acondicionados van a venir a este territorio. Me preparaste para decretar palabra profética. Y yo hoy profetizo sobre este lugar. Bendición y abundancia hasta que sobre y abunde. Estaremos preparados porque tú nos restauraste para recibir al que está cansado, para levantar al que está caído. Este lugar precioso está bendecido para restaurar al caído, al cansado, al dolido, al quebrantado, los que han venido a pasar por ese desierto. Yo decreto en el nombre de Jesús que obtienen la victoria, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y en Cristo Jesús somos más que vencedores. Nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria, y nuestra gloria postrera será mayor que la primera. No me ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio y de perfecto amor. Echa fuera todo temor. Yo decreto la sangre de Cristo sobre cada uno de ustedes. Y la bendición que ustedes llevan a su hogar en este día alcanzará no solamente a ustedes, sino también a su familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.